Le doy la palabra al diputado José Angelino Camal Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para realizar sus preguntas hasta por 5 minutos. Muy buenas tardes a todos los presentes, a los medios de comunicación y bueno, pues bienvenido, secretario Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. En mi intervención voy a exponer lo siguiente: debido al cambio repentino de revocar el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro y a todas las dudas y especulaciones presentadas por la cancelación de la misma, es probable que se afecte el escenario propicio para la inversión extranjera, por lo cual en estas reuniones de trabajo se debe de generar un mensaje de certeza a la opinión pública y a los inversionistas, porque lo que se encuentra en juego son los intereses más altos de nuestra nación. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera importante destacar que no haber firmado el contrato derivado del fallo de la licitación pudo haber sido un acto conforme a derecho, pero de ser así, entonces faltó comunicarlo oportunamente, es decir, transparentar los hechos que lo motivaron. Asimismo, este acto dio lugar a dudas e incertidumbres, que esperamos que esta decisión tomada no tenga consecuencias negativas o afectaciones al nuevo proceso de licitación que habrá de convocarse. Por lo anterior, pregunto, señor secretario, solicitamos nos explique: ¿existe conflicto de intereses por parte del Grupo IGA para poder participar en el nuevo proceso de licitación? Y por otro lado, ¿cuándo se dará inicio a la nueva licitación, al nuevo proceso de licitación? Atendiendo a las motivaciones que usted explicó sobre los plazos, en concreto pregunto, ¿qué plazos va a ofrecer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que garanticen la participación de más licitantes? Gracias. Gracias, diputado. Damos el uso de la palabra al señor secretario, hasta por 5 minutos para dar respuestas. Gracias, diputado Camal. Realmente, parte de lo que tratamos de hacer, no sé si fue suficiente, quizás por las propias circunstancias que se presentaban en ese momento de la visita a la República de China, pero lo primero que hizo su servidor fue transmitir a los medios de comunicación electrónicos, porque era la hora apropiada para hacerlo, el anuncio de la cancelación. Lo siguiente que hizo su servidor, ya desde la República de China, fue mandar un comunicado en donde se razonaba el porqué de esta cancelación, y las palabras que se usaban sintetizan quizás lo que aquí se haya dicho. Ante las inquietudes que se han despertado en la sociedad mexicana con respecto a esta licitación, se considera que lo más conveniente es convocar a una nueva licitación que tenga las mismas bases en lo general, prácticamente las mismas, pero con un plazo mayor ante ese cuestionamiento del plazo que aquí ha quedado también constancia del mismo. Que no haya duda, así se decía casi textualmente en los comunicados que en ese momento se emitieron, sobre la legalidad, transparencia y legitimidad del proceso. Entonces, lo tratamos de hacer, quizás no fue posible con la mejor eficiencia, pero hay constancia en medios electrónicos y en medios de comunicación del por qué, y no solamente eso, sino en diferentes instancias públicas se ha tratado de dar esta misma explicación de manera consistente. Su servidor, diputado Camal, se entera de otros temas que pudieron afectar esta licitación estando su servidor en China. Por eso decía yo hace un momento, si
uno no está obligado a realizar lo imposible. Con menor razón puede uno, en un momento dado, estando ignorante y totalmente ajeno a otro tipo de cuestiones, hacer que eso esté afectando las decisiones de uno mismo. O sea, yo creo que hay que entender que uno no puede estar siendo impugnado por cuestiones que no son del conocimiento de uno y que creo que es absolutamente razonable que no lo hayan sido. Entonces, yo creo que eso mismo resuelve el tema del conflicto de interés, que repito, legalmente se da el conflicto de interés cuando se apoya en un momento dado alguna decisión de una dependencia en favor de alguien por un interés personal. Entiendo lo que aquí se dice, pero resulta que ese interés personal era totalmente desconocido para el secretario de Comunicaciones y Transportes y para todo personal que trabaja en la Secretaría. Y en ningún momento hubo o pudo haber habido la intención de apoyar a una de las partes, que aquí parece que esa parte fue la que ganó toda la licitación y no se ha definido que fue una empresa, repito, la más grande de infraestructura de China, con empresas francesas, y que cada una de las 4 empresas mexicanas que participaban tenía un porcentaje dentro de la licitación que no la hacían la ganadora absoluta, simple y sencillamente tenía una parte de esa licitación que hay que verla de una manera porcentual dentro del término correspondiente. ¿Cuándo viene la nueva licitación, diputado? Esperemos que lo más pronto posible. La intención de la Secretaría es que sea un proyecto que se termine dentro de esta misma administración. Hay una ventaja también en la propuesta de la empresa china de terminar en el ofrecimiento que hicieron en 3 años y medio, de ir con paso acelerado en esta propuesta, de ver también si otros ofertantes no solamente ofrecen las condiciones financieras, las condiciones de construcción, técnicas y operativas y económicas del proyecto, sino también de plazo de construcción, podamos que este nuevo factor de competencia en una nueva licitación sea también un factor para que haya la mejor oferta en cuanto a los tiempos de construcción. Pero en respuesta precisa a su pregunta, esperemos que en el mes de enero próximo, los primeros días del mes de enero, estemos publicando la nueva licitación, que la tenemos lista. Si no lo hicimos en estos días, era poco prudente hacerlo, desde el punto de vista de los tiempos, que hay un momento de descanso para todo el país, pero los primeros días de enero seguramente esta licitación estará publicándose a través de Compranet y de los medios de comunicación apropiados para tal efecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Y tiene la palabra el diputado José Angelino Camal para hacer sus comentarios hasta por 5 minutos. Gracias por sus respuestas. El diálogo que se abre sobre este tema en la comisión especial es muy importante para que podamos avanzar en la transparencia de este tema, que implica un gran número de elementos técnicos que no son manejados en los medios de comunicación, y con la información precisa y clara que los funcionarios deban de proporcionar, se podrá entender los motivos de las autoridades de transporte para no haber concretado este proceso de licitación. De otra forma, la especulación y la incertidumbre no aportan a consolidar nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, desde Nueva Alianza exigimos que estos temas deban ser aclarados y sancionados por las autoridades correspondientes con estricto apego a derecho, si es que hubo algún ilícito en este contexto. Si bien esta comisión no emitirá juicios ni sanciones sobre los actores involucrados, sí es nuestro deber investigar a profundidad el tema. Estamos seguros que los beneficios de este proyecto traerá a la ciudadanía y a la industria nacional es estrictamente
necesario que la opinión pública tenga certeza de un proceso limpio de costos justos que provienen del erario público y de la deuda pública. También es importante brindar certeza a la inversión de capitales para que en futuras licitaciones y otros proyectos de gran importancia por cuestiones mediáticas y políticas que no se deben de ver empañadas. La transparencia es un proceso que debe de darle seguridad, certeza a los proyectos que fortalezcan la posibilidad, la aspiración que tenemos de lograr el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado Angelino Camal. Y con esta intervención hemos concluido la primera ronda de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con la segunda ronda de preguntas y respuestas y comentarios. Y por lo tanto, para iniciar esta segunda ronda, damos paso a las preguntas, respuestas y comentarios del diputado José Angelino Camal Mena, para que formule sus preguntas hasta por 5 minutos. Me referiré a lo siguiente en esta segunda intervención. En junio de 2014 se firmó un acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Ministerio de Fomento de España. En el marco de dicho acuerdo, la Dirección de Transporte Ferroviario y Multimodal e Ingeniería y Economía del Transporte, INECO, firmaron una alianza estratégica para colaborar conjuntamente en una evaluación de las propuestas técnicas y económicas que se llegaran a presentar en el proceso de licitación. La metodología de evaluación fue a través del mecanismo de puntos y porcentajes. La primera fue propuesta técnica y la segunda es la propuesta económica. Cada una consta de 50 puntos como máximo. En la propuesta económica, el consorcio obtuvo una calificación por arriba de la expectativa de la licitación, por lo cual se calificó con 50 puntos, mientras que la calificación técnica fue de 44. Esto da un total de 94 puntos. La pregunta es, señor secretario, si pudiera usted explicarnos, ¿cómo es que el consorcio ganador tenía un proyecto tan construido, formado y robusto que incluso obtuvo una calificación de 94 de los 100 puntos a evaluar por la evaluadora INECO? Es decir, hay mucha diferencia entre un proyecto con tan buenas expectativas para el Estado y las otras 3 empresas de gran importancia en el sector ferrocarrilero que solicitaron una ampliación de tiempo. Por sus respuestas, gracias. Gracias, diputado. Y le cedo la palabra al señor secretario para dar respuesta, hasta por 5 minutos. Gracias. Gracias, señor diputado Maldonado. Gracias, diputado Camal. Yo creo que aquí es una respuesta evidentemente de impresión que tuve con los participantes del mercado, que por lógico uno durante un proceso así se mantiene alejado, pero no desatento de lo que está sucediendo. Y si bien tuvo efectivamente esta empresa una calificación alta, que por cierto aquí ahora la ley nos obliga un poco más, y esto es labor de ustedes, a que tengamos que abrir el sobre en donde viene la propuesta económica y la propuesta técnica al mismo tiempo, que yo creo que, al menos desde el punto de vista de la práctica de la administración pública, tenía mucho sentido que primero se abría la oferta técnica y si calificaban se abría la económica. Ahora tiene que ser al mismo tiempo y eso lleva en un momento dado a conflictos de que a veces las ofertas no de menor valor inicialmente se sientan con cierto derecho a poder avanzar, pero bueno, así es ahora la práctica. Creo que habría una tarea interesante ahí para poder tener un mejor método. ¿Y cómo le hizo esta empresa para tener un proyecto tan bueno? Lo que a mí se me informó es que desde el momento en que se presentó la invitación al gobierno de la República de China para participar en estos proyectos,
de trenes de alta velocidad y algunos otros que se presentaron en un viaje que se hizo previamente a la República de China. De inmediato, la empresa mandó técnicos a México y empezaron a presentar con toda seriedad, según fui informado, su propuesta para cumplir con los tiempos. Al igual, como ya lo mencioné, hubo otras empresas que traían en la mira presentar en Toluca, y lo hicieron, México-Toluca, presentar en el tren eléctrico Guadalajara, y lo hicieron, presentar en el metro de Monterrey, y lo hicieron. Entonces, aquí estamos frente a intereses de mercado de las empresas, de lo que uno, repito, debe mantenerse ajeno, pero no por eso estar desatento de lo que está sucediendo, y creo yo que si bien presentaron un proyecto acabado, es porque desde el primer momento, más de un año antes, cuando fuimos allá, ellos empezaron a analizar este proyecto con toda seriedad. Otras tres presentaron ampliaciones, sí, pero también la Secretaría en ese momento sintió y percibió que quien debía determinar los tiempos es el gobierno del Estado y no los proveedores del servicio, que muchos de ellos estaban en un momento dado viendo sus intereses, no los intereses del gobierno de la República, y repito, no es una respuesta que se pueda precisar con toda puntualidad, pero es la percepción que también a veces lleva a los servidores públicos a tomar decisiones sobre estos proyectos tan importantes. Diputado Kamal, espero haber respondido a la pregunta de usted con la mayor claridad posible. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado José Angelino Kamal para sus comentarios hasta por 3 minutos. Concluyo la intervención con lo siguiente, señor secretario y todos los presentes. Todo acto de autoridad debe estar motivado y fundamentado conforme a derecho. Este principio de legalidad asegura que las autoridades respondan al interés público. No obstante, al existir lagunas en las leyes con las cuales se puede aprovechar de manera indebida y para beneficio personal, esto debe ser perseguido y proscrito de nuestro país sin duda alguna, ya que los mexicanos buscamos condiciones de libertad, igualdad y transparencia que aseguren de forma equitativa las oportunidades de desarrollo para todos. En el contexto de la era de la telecomunicación y el Internet, además de que los proyectos deben estar apegados a derecho, es necesario transparentarlos y comunicarlos de manera eficiente a la ciudadanía, pues todos los mexicanos cada día estamos asumiendo a una actitud más participativa, observando las acciones de los gobernantes, y que bueno, yo creo que hoy tenemos que darle el valor que le corresponde al hecho de que todas las acciones sean transparentadas, porque estas se vuelven fortaleza o debilidad según se maneje. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Angelino Kamal. Continuando con la orden del día, le doy la palabra a la diputada Lilia Aguilar Gil para formular sus preguntas hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Creo que tengo más dudas que el inicio, discúlpeme, señor secretario, yo estoy tratando de ordenar estas preguntas. Lo primero, creo que ha sido muy pertinente e insistiría, porque al menos a mí no me queda claro, si existe una imposibilidad de IGA para participar de nuevo en la licitación que usted mismo ha dicho que se hará próximamente. A mí me parece esto muy importante precisamente por el análisis de riesgos del que usted hablaba anteriormente y que tenía que ver con el análisis de riesgo político, porque me parece que permitir la participación de IGA entonces no solamente vendría a ser un escándalo, sino que
exacerbaría estos riesgos políticos de los que usted ha hablado inicialmente. Y se lo pregunto así porque en la reunión de trabajo anterior que tuvimos con la subsecretaria y con el encargado de transporte ferroviario, con mucha claridad, sobre todo el director nos dijo que era solamente responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes saber quiénes eran los accionistas, pero no qué intereses tenían o qué relaciones tenían. Y eso me parece, bueno, pues que no sé si sea adecuado, yo simplemente estoy citando esta reunión de trabajo, me parece no solamente que vendría a poner en duda la nueva licitación, sino que además debe de haber algo más que deba revisar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en relación con los accionistas de las empresas que participan en estas licitaciones. Eso como primero. Como segundo, creo que no fui muy clara en mi pregunta anterior, en lo que tiene que ver, y yo voy a insistir con el tema, señor secretario, del tráfico de influencias. El tráfico de influencias es, como usted sabe, la práctica ilegal, e insisto, o moralmente cuando menos objetable, de utilizar la influencia personal y las conexiones de una persona, ya sea en el ámbito público o privado, para obtener un tratamiento preferencial. Y esto creo que en esto coincidimos con usted. China Railways no es quien está en duda en esta comparecencia, sino la participación casual de IGA con esta empresa. Y yo le preguntaba en mi intervención anterior, y se lo refrendo, ¿en qué parte del proceso, si es que la hay, pudiese darse este tráfico de influencias? ¿Y a qué me refiero? A que IGA hubiese tenido información privilegiada que lo hubiese llevado a hacer este corporativo con las empresas chinas que gozaban de prestigio y que evidentemente, como usted ya ha señalado aquí, digamos, se apuntalaban como las que se podían presentar la propuesta más seria en el tema del México-Querétaro, y cómo surge esta casualidad de que IGA llega a hacer este consorcio. Entiendo que sin conocimiento de ustedes, porque es una situación entre partes, pero definitivamente pues está la suspicacia de que hay un tráfico de influencias y que ese tráfico de influencias tiene que ver de la relación o la información que pudo haber tenido el señor Hinojosa para poder suscitar o para poder causar esta asociación. Y esa era mi pregunta en concreto: ¿en qué parte del procedimiento, no necesariamente del procedimiento formal, sino del procedimiento no formal, pudiese haberse dado esta situación? Y yo cerraría con la siguiente reflexión, una pregunta anterior. Ustedes han hablado mucho de los gastos en la anterior reunión y en esta, inclusive se nos dijo que los pagos que podrían estarse dando serían pagos de viáticos, de prima, usos de fotocopiado, etcétera, etcétera, todo un catálogo de gastos, pero a nosotros nos llama la atención porque la empresa china sobre todo no ha hecho este reclamo de pago de gastos, y me gustaría saber cuál es la situación legal, si es que la hay, o si existe alguna situación de compromiso que los ha llevado a no hacer este cobro de gastos. Y por último, una reflexión. Usted ha hablado, y creo que es muy evidente, que si se hubiese firmado el contrato, el Estado mexicano estaría entonces en una situación de relaciones contractuales que como consecuencia entonces vendrían en una serie digamos de multas y de procedimientos que tendrían que ver con una relación legal contractual. Sin embargo, a mí me llama la atención la valoración de riesgo que se haya hecho de la no firma en lo que tiene que ver con el prestigio de México internacional, porque usted ha hablado de la relación México-China, en lo que tiene que ver con la seriedad con la que se vería el país o la no seriedad con la que se ve el país al cancelar o al no firmar un contrato de esta naturaleza, y cómo esto, discúlpeme que vuelva al tema de los riesgos, jugó también en la valoración del riesgo. Es decir, lo que yo entiendo es que ustedes toman una valoración de riesgo nacional y dicen no vamos a firmar porque a lo mejor no nos dan presupuesto y existe toda esta situación local
central y todo este ruido alrededor, pero tuvo que haber una valoración del otro lado que tiene que ver con el prestigio de México como un país serio para hacer negocios y cómo juega entonces lo interno contra lo externo, porque insisto, pareciera que es muy pequeña la valoración de riesgo interna en comparación con lo que se podía perder. Muchas gracias, diputada Lilia Aguilar, y le damos el turno al señor secretario, don Gerardo Ruiz Esparza, hasta por 5 minutos para sus respuestas. Gracias, diputada. Del primer tema, creo que está sujeto realmente a un análisis legal, o sea, ¿pueden las empresas volver a participar o no? Yo creo que esto tiene que ser consultado legalmente, pero yo creo que en el caso de la empresa Giga, en este momento existe una imposibilidad, quizás para debate legal, pero no me queda duda que esté imposibilitada desde el punto de vista de opinión pública, de debate político y de simple y sencillamente de cuestionamiento público. Entonces, no me queda duda de que la empresa no va a volver a participar en este tipo de licitaciones, así lo han manifestado públicamente. También las otras dos empresas no quieren de ninguna manera participar. La parte legal yo sí creo que deba ser analizada en un foro especializado, pero lo que le contesto a usted con toda claridad es que en la próxima licitación estas 3 empresas ya han manifestado que no van a participar en esta licitación. Estoy de acuerdo que el tema tráfico de influencia es un tema también sensible, difícil de argumentar, no es un punto tan fácil de convencer y lo entiendo muy bien. También me queda claro que creo que lo más sensato es que la empresa china y el gobierno de China no estén en este tema. Yo me he preguntado varias veces con mis colaboradores de qué manera se pudo haber dado ese apoyo, con quién, esa información, cuando bien sabemos que quienes tienen la información más calificada sobre un tema del tren de alta velocidad son los proveedores del servicio, no el propio gobierno. Ellos saben perfectamente bien cómo está el mercado, ellos saben mejor que nosotros las condiciones de oferta, ellos saben quién está ofertando y en qué condiciones. Realmente, ¿qué información? Nos lo hemos preguntado y se lo digo con toda sinceridad, pudiéramos como Secretaría haber proporcionado a los expertos en esto, a efecto de tener un beneficio, y cómo después esa información se pudo haber llevado ante los otros participantes, por decirlo de alguna manera, y le digo con toda sinceridad, no lo hemos encontrado. No lo hemos encontrado. Para mí hubiera sido verdaderamente difícil poder transmitir algo que le hubiera dado una ventaja a un participante en plazo, en condiciones, en características técnicas. No hay duda de que ellos supieron, porque conocen el mercado que nosotros no conocemos, saben cómo están trabajando los turcos, los japoneses, los italianos en este mercado que nosotros no conocemos más que en un momento dado por un análisis que la ley nos obliga a hacer, pero que de ninguna manera nos introduce dentro de los puntos de detalle de una cuestión de esta naturaleza. Y se lo digo con toda sinceridad, yo no sé si hubiera en un momento dado una mejor respuesta, pero simple y sencillamente no encuentro de qué manera se pudo haber apoyado en esto. Sí, en la determinación, sí el conflicto de interés en que uno diga, a ver, voy a darle una preferencia a este participante en comparación a este otro, pero ni siquiera se dieron los dos participantes para darle esa ventaja. Simple y sencillamente ya expresé mis argumentos lo mejor posible, tanto en mi texto leído como mis argumentos posteriores, y creo, como ya lo dije, es muy difícil poder mejorarlos. ¿Por qué no reclamo de gastos de la empresa china? Yo creo que hay dos razones. Esto habría que, es la voluntad de ellos, no la nuestra, la que está interviniendo. La primera es porque quieren participar, así al menos nos lo han manifestado el gobierno de China, están interesados en participar en la siguiente fase. Lo que ellos tienen como
cuestión para recuperar son gastos no recuperables que determina el artículo 47 de la ley. Y esos gastos no recuperables son fundamentalmente por conceptos de viáticos, por conceptos de honorarios, por conceptos de gastos de pasaje. O sea, realmente, de acuerdo a la norma vigente, no estamos hablando de una cantidad que pueda ser significativa. Y la segunda razón es porque el gobierno de China lo que ha expresado como su principal prioridad es que no se vea nada que pueda afectar la relación amistosa entre el gobierno de China y el gobierno mexicano. ¿Y esto qué significa? Que si ellos en un momento dado buscaran recuperar algo que por monto no es significativo, realmente para que esto se diera tendrían ellos que presentar su solicitud. Dos, tendría que presentar los documentos que acreditaran cuál fue el monto de gastos, que repito, no estaríamos hablando de una cifra significativa y no podría dar yo un monto aproximado hasta que no presentaran ellos su acreditación de gastos, pero repito, no creo que sea nada que valga la pena para que a través de esto se pudiera ver algún conflicto entre los dos gobiernos o alguna reclamación entre los dos gobiernos, que la prioridad que ellos han fijado de manera más importante es fortalecer esa relación estratégica entre el gobierno de China y el gobierno de México, y creo que eso es parte de lo que está influyendo en esto, además de lo poco relevante que en un momento dado la poca relevancia pudieran tener los gastos no recuperables. El efecto internacional. Yo estoy convencido, México está siendo visto hoy en día y antes de la licitación y después de la licitación como un gran centro de inversión, tanto en México y quizás con mayor fuerza, no quiere decir que en México no es importante, por inversionistas internacionales. El interés se sigue manifestando, aún y cuando esto fue una noticia mundial, la cancelación de este tren, pero en mi opinión es algo que no afectó absolutamente el interés por seguir invirtiendo en México. Hasta el día de hoy sigue habiendo ese mismo interés, que se refleja en la participación en las licitaciones que están llevando a cabo, que las hemos tenido posteriormente a esto, que se refleja en los comentarios de inversionistas internacionales con los que continuamente estamos en contacto. Obviamente es una respuesta subjetiva, no hay duda de que sí, la cancelación fue una noticia mundial, pero no hay duda de que todo el que participe en un mercado como este sabe que está expuesto, uno, a no ganar, dos, a que en un momento dado su propuesta no sea la mejor, tres, es un comentario muy usual entre los inversionistas el decir no perdí, sino hubo intereses de otra naturaleza en estos mercados tan difíciles que son las licitaciones públicas, y que por eso está el interés de hacerlo de la manera más transparente para que todo el mundo sepa por qué ganó y por qué perdió, diputada. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Y ahora tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil para sus comentarios hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Yo creo que, y esto evidentemente lo hago como una reflexión final, porque quedan algunas preguntas en el tintero que voy a dejarlas, y si usted me hiciera favor de contestárnoslas por escrito, porque evidentemente se me quedan en el tintero, como lo que tiene que ver con ustedes han hablado del beneficio que el gobierno federal tendría de aproximadamente 2.768 millones de pesos, que se señala en el fallo de la licitación, pero en realidad a mí no me ha quedado muy claro de dónde salen esos 2.768 millones, y una que hice al principio que nos interesa mucho para los trabajos de esta comisión, que es en qué consisten las quejas, porque al menos el director de Transporte Ferroviario decía que no había quejas específicas tal cual, pero las empresas que participaron en esta licitación dicen que hicieron llegar cartas a la Secretaría solicitando no solamente ampliación de tiempo, sino algunas inconformidades con el procedimiento, y nos interesaría saber si estas cartas existen, y si existen, si nos pudieran proporcionar una copia de las mismas. Con mucho gusto. Señor secretario, yo cerraría diciéndole lo siguiente.
entiendo que esta es una situación difícil para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque los señalamientos que hay alrededor de esto, y como decía el diputado Mejía al inicio, se dan precisamente porque en las casualidades, digamos, de la política y las licitaciones, esta licitación no se firma o se cancela 3 días antes de lo que es una nota que ha indignado a muchos mexicanos, que tiene que ver con la relación del señor Hinojosa, uno de los participantes, en efecto sí, pero uno de los participantes del único licitador que para esta obra, una obra en la que coincido con usted que es toral para el desarrollo de infraestructura de este país, pero que precisamente por eso debería de haber revestido de transparencia. ¿Qué es lo que sucede? Esto nos deja la duda fundada no solamente a los diputados, sino a los ciudadanos en general, que están ya enojados por una situación de falta de Estado de Derecho y que finalmente viene y como decimos en mi pueblo, pues la cereza del pastel es el señalamiento de lo que todos conocemos como el tema de la Casa Blanca, que ahora tiene un nubarrón encima, pero que evidentemente la suspicacia nos lleva a ligarlo con esto. Nosotros estamos en la disposición de entender y jalar el hilo, de saber si hubo no solamente conflicto de interés, sino tráfico de influencias en específicamente la relación que tiene el señor Hinojosa. Entendemos que no es fácil para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, si esto fuera o no fuera así, poder llevar adelante un argumento para quitar esta nube negra de la que yo he hablado. Sin embargo, me parece que la valoración de los riesgos y la explicación de la misma, y con esto cierro, debería de ser mucho más clara. El riesgo político como país existe y me parece que al final todos perdemos, como usted decía, si el riesgo país se incrementa hacia afuera. Yo soy una creyente de que México está pasando por una crisis, contrario a lo que usted ha dicho, en el tema de ser un centro de inversión, por lo que tiene que ver con el Estado de Derecho y el tema de Ayotzinapa y lo que se ha vuelto ya globalmente como una creencia de que aquí no hay justicia, y entonces este tipo de acciones y este tipo de actividades vienen a, digamos, exacerbar este sentimiento internacional sobre México. Me parece que México está perdiendo en el tema de inversiones y me parece que hay un gran reto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para clarificar este tema y realmente demostrar que no hay este tráfico de influencias, y si lo hay, para clarificar cómo no tuvo nada que ver la Secretaría en él y es un tema solamente del titular del Ejecutivo o de quien haya que llevar responsable. Yo con esto termino y le agradezco sus respuestas. Muchas gracias, diputada. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.